lugar y la manera que deberíamos estar. ¿Saben? Cada vez que yo veo que hay niños que tienen que tomar la rienda de un hogar, que hay mujeres que tienen que tomar la rienda de un hogar, me hago esta pregunta: ¿dónde están los hombres que Dios ha creado? Gloria a Dios por esas personas que, ¿verdad?, se han esforzado, esos niños que usted ve que llevan el peso del hogar, esas esposas que hacen todo eso. Pero la pregunta es: ¿dónde están los hombres? Escasean. Usted ve, esto es una iglesia típica, hay bastantes hombres. En cualquier lugar que usted va, los departamentos de damas numerosos. Los jóvenes en Cuba, por ejemplo, las iglesias llenas. Pero ¿dónde están los caballeros? Y esta pregunta es la primera en este capítulo que Dios le hace directamente ahí a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Cuántos han leído esta historia? Amén. Díganme los que lo han leído. Amén. ¿Verdad? Me encanta que todos sepan, entienden de lo que estamos hablando. Vamos a hacer un estudio, digamos que, de cada uno de los pasos que nos llegan a esta pregunta. Comienza el pasaje diciendo que la serpiente era astuta, más que todos los animales, pero llega hacia donde estaba Eva. Voy a hacer la primera pregunta a los hombres. ¿Por qué Dios creó a la mujer? ¿Cuál fue la razón que inspiró a Dios a crear a la mujer? Ayuda. Para que el hombre no estuviera como Solo. Dice la palabra que Dios creó tal cosa y era bueno en gran manera. Siguió creando y como todo lo que Dios sabe hacer es bueno, dice, era bueno en gran manera. Pero algo se halló que no era bueno. Era que el hombre estuviera solo. Ahora, ¿cómo se encontraba Eva en este momento? Quiero que fíjense cómo el hombre empieza a dejar su responsabilidad a un lado. Cómo el hombre empieza a no entender el propósito por el cual Dios le había bendecido de tal manera. Dice que cuando Adán vio a Eva, dijo: esto sí es hueso de mi hueso. Si fuera un cubano, hubiera dicho: ¡yeah! ¿Verdad? Esa es la expresión, por no decir otra más cubana. Los americanos hubieran dicho: ¡wow! Pero dice: esto sí es hueso de mi hueso. ¿Tienen cuántos animales y cuántas cosas de primera mano creados habían sido puestos a sus ojos? La gente se emociona cuando ve muchas cosas, pero Adán dijo: esto es lo que yo necesitaba. Bueno, si es lo que necesita, ¿por qué no la cuida? Dice el pasaje, escuchen esto: la serpiente era astuta, es cierto, pero el hombre estaba por encima de todos los animales y había puesto nombre. Dios le dio un poder sobrenatural para que le llamara, para que pusiera nombre, para que dominara. Dice la palabra, no le hizo inferior. Somos solamente inferiores a los ángeles, dice el libro de Hebreos, pero superiores a toda la creación de Dios allí en el libro de Génesis dicho. Pero el hombre no se encontraba en ese momento. Y hay tres áreas que viene Satanás, que conoce al ser humano y empieza a cuestionar a Dios. Lo primero que le hace, fíjense, la está estudiando. ¿Cuántos momentos tuvo para tentarle? ¿Por qué no lo hizo cuando estaba allí junto a Adán? Fíjense que la palabra dice que Dios le dijo: mira, no puedes comer de este árbol, pero tal parece ser, porque la serpiente no es omnisciente. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que entender este principio. Siempre estamos echando la culpa al diablo. Si el diablo estuviera en todas las iglesias que decimos que está, entonces hubiera sido omnipresente. El único que está en todo lugar es el que todo lo puede. Ahora, dice la palabra, en el momento, estoy seguro que en el momento que Dios le estaba diciendo a Adán: mira, no comerás de ese árbol, estoy seguro que la serpiente no estaba. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Libertad. ¿Cree usted que pudiera estar de esa manera interrumpiendo esa comunión? Ahora, ¿quiere usted que pudiera estar tomando parte allí? Ahora, ¿cómo se entera? Mire, Satanás no tiene tanto poder. Satanás no sabe todas las cosas, pero sí está como león rugiente acechando. Y me imagino cuántos días estaba observando a Eva, cuántos días estaba observando a Adán. Y en el primer momento que Adán deja de cumplir su responsabilidad, se le aparece a Eva. Y miren cómo le entró, cuestionando la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. Esa estrategia que usó Satanás todavía sigue siendo utilizada por el enemigo. Constantemente usted ve gente cuestionando la palabra de Dios. Con que la Biblia dice, ridiculizando, burlándose de todas las cosas. Porque esa alma le funcionó y le sigue funcionando. Cuando no le creemos a su palabra, no estamos creyéndole al Señor que ha dado su palabra. Mire, los hombres mentimos, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo primero que ha hecho, lo primero que sigue haciendo es cuestionando la palabra de Dios. Por eso hoy en día, fíjense, lo voy a ser sincero, yo salí de un país comunista y tenía muchas expectativas. Y cuando veo todo lo que está pasando, digo: oh, lo único que cambia es el sistema, pero es la misma mentira. No se puede hablar de una verdad absoluta. La Biblia no puede ser leída. Yo pensaba que eso solamente para allá, pero esa estrategia le funciona en todas partes del mundo. Lo primero, con que Dios ha dicho.
hay veces que no es necesario que eso funcione, porque hay veces que los cristianos ni enseñamos la palabra. Es una alternativa. Criticamos a la Iglesia Católica porque dice que el dogma, la tradición es lo primero y después la palabra. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo con la palabra? Si decimos que somos columna y baluarte de la verdad, entonces ¿por qué dudamos y por qué no conocemos la palabra? Cuando Satanás, después de tantos días, me imagino allí, acechando, la encuentra sola y dice, ahora, ¿dónde estaba? ¿Cerca de qué? No dice que caminó media milla para llevar al arco. Me imagino que estuviera cerca, aunque no lo dice el pasaje. Dice, con que Dios ha dicho. Lo segundo que hizo fue suplantarlo. No va a morir. Dios ha dicho que morirá, pero yo digo que no. Y la mujer le fue haciendo caso. Lo habrá dicho Dios porque a mí no me lo dijo. Realmente Dios no le dijo eso a Eva. Ya empieza a poner en duda a su marido. ¿Será verdad? Y empieza a jugar a las mentiras con el padre de las mentiras. Porque Dios dijo, no comerás, pero ella dijo no, y Dios dice que no la toque también. Y ponerse a jugar a las mentiras con el padre de las mentiras, siempre va a ser pérdida para el que lo intente. Porque ese es el padre de las mentiras, para lo único que es bueno es para eso. Escuche esto. Viene lo tercero. Bueno, ya lo cuestiona su palabra. Tal vez Dios no lo dijo. Lo habrá dicho a Adán. Tal vez Adán lo inventó. Bueno, no va a morir nada, pero lo tercero le gusta un poquito más. Porque sabe Dios que el día que tú lo hagas, serás igual a Dios. Entonces ya la mujer dijo, bueno, este hombre está sobre mí, pero si yo como esto, ya voy a ser superior al hombre, igual a Dios mismo. Esa ecuación le sonó bien. Toda la ganancia aparentemente. Pero si eso hubiera quedado allí, tal vez la mujer no hubiera caído. Pero mire, ahora empieza la mujer a mirar el árbol y ve tres cosas también. ¿El árbol era bueno para qué? Codiciable a los ojos. Entonces la mujer empieza a decir, bueno, no es solamente que ya el argumento de Dios está invalidado porque se ha cuestionado su palabra, su poder y su esencia. Yo puedo ser igual que él. Ahora empieza a ver que me gusta, me agrada. Oye, lo había mirado bien y Adán ausente. Adán perdido. ¿Estaría jugando dominó con alguien? No tenía amigos, me imagino. No había más nadie creado ahí. ¿Qué estaba haciendo? El fútbol no se había inventado, así que no lo echamos ese curso, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Ausente, como todavía. Hoy se encuentran miles y miles de hombres. Y Dios tiene que estar haciendo la misma pregunta constantemente. ¿Dónde estás tú? Llega el momento que la mujer, ya que fue cuestionado el poder de Dios y le agrada lo que está mirando, lo toma. Va, no sabemos cómo, llama a Adán. Y Adán también lo toma. Y ahí empieza la cosa a complicarse. Fíjense si se ha complicado que todavía se nos ha complicado la existencia. Porque hemos heredado en ese Adán esta naturaleza pecaminosa. No le echemos la culpa a ellos, porque también caemos en el mismo juego. Todavía cuestionamos la palabra de Dios, todavía cuestionamos su poder y todavía a veces queremos tomar decisiones sobre nuestra vida diciendo que somos iguales que Dios. Pero ¿cuáles cosas? Las que nos agradan, las que son codiciables para la vista, las que nos dan ese conocimiento igual a autoridad. Viene Dios, mire con qué manera. ¿Dónde estás tú? Y no estaba hablando de algo físico, no estaba hablando de que Dios no supiera dónde estaba. ¿En qué condición te encuentras? ¿Por qué no estás haciendo? Mira, me imagino que Dios está diciendo, ¿cuántas veces escuché tu súplica? ¿Cuántas veces vi tu tristeza al ver que estabas solo? Y ahora que creo algo idóneo para ti, lo tiras de esa manera. ¿Cuántos hombres oran, piden y buscan todavía una pareja para construir una familia? Y después, ¿qué hacen con ella? La abandonan. Y la abandonan. Y Dios haciendo una pregunta, ¿dónde estás tú? Dice el pasaje que rápidamente empieza todo el mundo, como decimos los cubanos, a quitarse la bola de encima. Como hombre tenía que haber dicho, yo soy responsable, tú la creaste para que fuera mi ayuda, tú la creaste porque viste mi necesidad y mi soledad, y yo la abandoné en este momento, y por eso fue presa fácil del enemigo, porque, mire, la palabra dice que los hombres tienen varias responsabilidades, una es santificar a su esposa, así como Cristo a la iglesia, es un sacerdote que vela por ella, es una persona que cuida, que protege, que ama, que da su vida si tiene que darla, no es alguien que la abandona. Entonces cuando todas estas cosas pasan, empiezan las cosas a salir mal. Pero nuevamente coge la papa caliente, como decimos los cubanos, la mujer que me diste. La mujer, ¿qué hizo? La serpiente. Y la serpiente no tenía que echarle la culpa, ¿verdad? Sino
todo el mundo empieza a quitarse la responsabilidad. ¿Saben que Dios no está buscando personas perfectas? Porque no las va a encontrar. No hay hombre que no haya pecado. No hay uno que sea bueno. La lectura lo decía hoy, ¿verdad? Dios está buscando gente sincera, gente responsable, gente que esté en su lugar. Porque 7 veces cae el justo, más 7 veces será levantado. Pero tenemos que volver a la pregunta inicial. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos instruyendo? ¿Estamos bendiciendo? ¿Estamos proveyendo? ¿Estamos dejando de un legado para las próximas generaciones? ¿O estamos ausentes? No nos encontramos en el momento. Ahora empieza, después de este gran problema, empieza un dilema que también hasta estos días llega. Escuche esto. Porque el pecado, dice la palabra, que engendra pecado también. Como decimos nosotros, tiene cola. Dios te perdona, ¿verdad? Pero tienes que asumir las consecuencias del error. Si tú matas a una persona, Dios te perdona, pero tienes que cumplir, tienes que ir a una cárcel, tienes que pagar. Dice el pasaje, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba de toda esta amarga experiencia, solamente una cosa pudo aprender. Una nueva sensación afectó su vida. Hasta el momento, fíjense qué libertad, se paseaba, andaba, convivía, hablaba, escuchaba la presencia del Señor. Pero lo único nuevo que se le atribuye después de pecar es un sentimiento que hasta estos días llega. El miedo. No estamos hablando de ese temor reverente, de ese deseo de honrarlo. Estamos hablando de un miedo, porque la santidad del Señor infunde ese miedo en aquellos que no están preparados para su venida. Por eso la gente habla y dice y se burlan, porque en realidad lo que tienen es miedo. No quieren asumir su responsabilidad. Y todo el mundo dice, eso tiene que ser un cuento, tiene que ser mentira, no puede ser de esa manera, porque no estoy preparado. Dice el hombre, tuve miedo y me escondí cuando escuché tu voz. Dice el versículo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre empieza excusa tras excusa. Qué diferente hubiera sido todo si el hombre estuviera en el lugar correcto. Si el hombre estuviera, ¿verdad?, cuidando a la mujer que había estado pidiendo. Que estuvieran los dos juntos. Cordón, dice la palabra de Pedro, no se rompe pronto. Y si dos están juntos y uno cayere, el otro le levantará. Y eso es lo que quiere el enemigo hoy en día. De hecho, fíjense, si la Biblia le da importancia a la unidad en el matrimonio, que dice, mira, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo y por causa de oración, porque no ignoramos las maquinaciones de quién. Yo hablaba con unos hermanos en estos días, ¿verdad?, de esa tendencia que hay hoy en día. Las personas se separan por cualquier motivación. De hecho, hay un juego diabólico, por decirlo de alguna manera. Dice, bueno, yo me separo y el primero que falle, él tiene la culpa. No, hermano, eso no es lo que dice la palabra. A no ser de mutuo acuerdo, por un corto tiempo y con un propósito determinado, la oración. Pero Adán dice que la dejó sola, fue presa fácil, y después de ser presa, pues con ese encanto y esa alegría que tenía de compartir con ella, pues fue fácilmente seducido. Ahora vienen las consecuencias. Dice y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, eso lo sabemos y lo hemos estado, ¿verdad?, viendo. Pero quiero hablar de lo que nos afecta directamente a nosotros como seres humanos. Dice así, versículos 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañal. Estamos hablando, estamos en presencia de una de las primeras profecías, por decirlo de alguna manera, o palabras proféticas, que estaban anunciando la venida del Mesías. Cuando estamos hablando de la simiente de la mujer, estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando del Mesías. Y cuando estamos hablando de la simiente de la serpiente, sabemos de quién estamos hablando. Dice, mira, va a haber una enemistad. Tú le vas a herir, pero él te va a matar. Hay una diferencia. Tú tratarás de hacerle daño, pero él te va a cortar por completo. Es cierto que todo parece que tuvo un final triste ahí en la cruz del Calvario, pero por el contrario, podemos decir como Dios, ¿dónde está, oh muerte, Tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu garganta? Aparentemente es como una pelea, ¿verdad? Es un pequeño golpe, pero que realmente le prepara para ponerse más fuerte. No sé cuánto has visto las peleas o le gusta el boxeo, pero generalmente
para una persona entrarle, lo primero que hace es decirle al entrenador, dame. O a veces los entrenadores lo hacen por su cuenta. Ven y te dan unos cuantos galletazos por aquí para que eso realmente te haga, ¿entiendes?, tomar conciencia de lo que estás haciendo. Y esa aparente derrota fue la mejor de las victorias. La que más ha afectado mi vida. La que más ha bendecido tu vida. Dice la palabra, ¿verdad?, que por su llaga fuimos nosotros curados. En esta enemistad viene otro asunto también, diríamos que polémico. Escuchen esto. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será sobre tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor. Hay dos cosas de las cuales cada día el ser humano se acuerda. Las mujeres, ¿verdad?, por mucha alegría que le da siempre hablar de la familia, pero siempre recuerdan en este momento que es difícil. Y los hombres también, cuán difícil se hace cumplir nuestra responsabilidad. Pensamos y decimos, bueno, si Adán no lo hubiera hecho. A veces hay una frase entre nosotros que dice, ¿quién habrá inventado el trabajo? Ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces hacemos que se repita la historia? ¿Por qué seguimos ausentes? ¿Por qué no estamos en el lugar, en el momento? ¿Por qué no prestamos atención a la palabra, a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos está ministrando? ¿Por qué no estamos ahí en nuestros hogares siendo columnas y baluartes? ¿Por qué no estamos defendiendo los valores que el Señor nos ha dado? ¿Por qué tiene que el Señor que llamarnos cuando simplemente pudiéramos verle frente a frente? Ahora viene una pregunta que muchos nos hacemos. Dice el Señor, bueno, el hombre tiene que salir de este lugar. Cuando miramos este lugar, dice, bueno, la ira de Dios. No estamos hablando de la ira, estamos hablando de la misericordia. Si el hombre, recuerden, había dos árboles. Estaba el del conocimiento, el bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. Si el hombre pasa a la segunda etapa y llega a pasar a la vida eterna en esa condición, no hubiera solución para su problema. El Señor lo que está diciendo, no puede el hombre llegar a esa vida en esa condición. Por lo tanto, te voy a sacar, pero no era para perjudicarlo, era para hacer un bien. A veces cuando Dios pone a un lado ciertas cosas, muchas veces pensamos, ¿por qué Dios me está limitando en la vida? ¿Por qué Dios me está cohibiendo de cosas que realmente yo creo que son buenas? Y la misericordia de Dios es tan grande que envió a sus ángeles poniendo una espada diciendo, sácame el hombre de ese lugar. Tiene que haber una solución. Y la solución estaba dicha, la simiente de la mujer. Amén. ¿Por qué el hombre no eligió el árbol de la vida? ¿Por qué el hombre no eligió hacer la voluntad del Señor? Todo comenzó con una razón. No estaba en el lugar correcto. No estaba haciendo lo que Dios le había permitido. No había sido claro, no había entendido para qué estaba creado. Usted dirá, bueno, eso está en el pasado. David también hizo errores similares. Dice la palabra que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él estaba paseándose. Y ahí rápidamente, mente ociosa, taller de Satanás. Pero si seguimos así la historia, se va a encontrar con muchas personas que estaban en el momento y en el lugar equivocado. Si llegáramos a este día y nos preguntamos, ¿cuántos están en el lugar correcto? Haciendo lo que el Señor quiere. ¿Cuántos de los hombres que conocemos están hoy en día poniéndose en la brecha, orando por sus hijos, mostrándole el camino, intercediendo? Hoy usted oye cada frase. Por ejemplo, no sé, aquí, ya creo que aquí también no se acostumbra el asunto de pedir la mano. Eso también ya quedó en el pasado. Hoy en día, ¿entiende?, no se hace eso. Pero normalmente cuando, por ejemplo, en nuestras iglesias en Cuba, aquí un joven, ¿no?, llegaba, voy a pedir la mano de esta muchacha. Ustedes, muchos cristianos, ¿no?, así dicen, no, eso no es asunto mío. Habla con la mamá. Yo me pregunto, ¿eso es ser cabeza de un hogar? ¿Eso es tomar responsabilidad? Otras veces, oye, no hay tal cosa. No, eso no es asunto mío, la que cocina es ella. Oye, ahí hay uno. No, eso es para las mujeres, yo he cansado del trabajo. Y cuando usted empieza a ver y a ver y a ver, yo creo que la pregunta se repite, ¿dónde estás tú? Ahora, no entendemos y no comprendemos que cuando estamos ausentes, alguien va a ocupar nuestro lugar. Y el enemigo está como león rugiente, buscando constantemente en qué momento somos más débiles, en qué momento estamos más... La mujer mirando el árbol codicioso, ay, qué lindo, qué agradable, qué bueno. Era el momento perfecto para decirle, con que Dios ha dicho, esa palabra no tiene tanto poder. Dios sabe que no va a ser así. Tú puedes ser igual que Dios.
Fíjense si el hombre todavía le gustó eso, que hoy en día mucha gente con mucho orgullo se para en público y dice, yo orgullosamente desciendo de un mono. No se lo dice con estas palabras, pero es lo que está diciendo. Fíjense hasta dónde llega. Tiene el hombre en su razonamiento, que con tremendo orgullo se considera una persona inteligente, una persona moderna, aquel que no reconoce la grandeza de Dios, sino que dice, yo desciendo del mono. ¿Con qué orgullo lo dice el hombre? Decía el Spurgeon que, fíjense, aún que el ateísmo es una cosa extraña. Y los demonios son ateos. Y la gente de hoy presume de ser ateo. Dice la Biblia, en el libro de Salmos, dice el necio en su corazón. Pero los necios de hoy lo gritan, no lo piensan, lo gritan. Simplemente porque no le creen a la palabra, cuestionan a Dios, se creen igual a Dios y no están en el lugar que Dios le ha puesto. Para los hombres que estamos aquí, jóvenes, niños, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es el camino que has elegido? ¿Qué estás haciendo con tu familia? No me digas lo que estás haciendo para el Señor. Vamos a empezar en esta noche a orar. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Dice la Biblia que el que no provee para lo suyo es peor que el incrédulo. Escuchen esto, peor que los de afuera. Si tú no enseñas la palabra, si tú no provees principios espirituales, si tú no provees dinero, recursos, amor, cariño, amistad, decisiones sabias, consuelo, participación, si tú no estás ahí presente, dice la palabra, no yo, que eres peor que los incrédulos. ¿Cuánta gente yo he visto? ¿Cuánta gente conozco que ha dedicado su vida a servir al Señor? Evangelistas que han ganado miles de almas. Conozco uno, y no voy a decir el nombre, porque tal vez así no conoce. 40 años de evangelista. Una sola hija cristiana, de como 10 que tiene. Y lo único dice, voy a ir a la iglesia mientras mi papá no venga a esta iglesia. El día que empieza a venir a esta iglesia, yo no vengo más. ¿De qué estamos hablando? Tuve diáconos en nuestra iglesia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo a cualquiera le puede acontecer que un hijo se puede estar descarrilado en el camino del Señor. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero cuando hay 10 y los 10 no quieren saber del Evangelio y uno viene y la única condición que pone es que no quiere convivir en una misma iglesia, te está diciendo que tú no estabas en el lugar correcto. Te está diciendo que tú eres, como decía la hermana estos días, luz de la calle y oscuridad de la casa. Te está diciendo que el Evangelio que tú estás predicando no es Evangelio. La buena nueva se vive, se modela, se transmite y se grita. A su voz en cuello. Hay que vivirla y hay que modelarla. Para cada uno de los que estamos aquí, tenga familia o no lo tenga, sea joven, no tienes que esperar a tener 50 años de matrimonio para entender una verdad tan sencilla. Desde que eres niño puede aprenderlo de la mejor manera. Usted ve que la Biblia está llena constantemente de principios, de enseñanza, de cómo modelaba. Conocemos que Jesús era un carpintero. ¿Por qué? En un pasaje, usted va a ver que Jesús estaba en un taller, pero era hijo de un carpintero. Un dicho entre los judíos muy fácil: el padre que no enseña un oficio a su hijo, lo enseña ladrón. Muy sencillo. Constantemente dijo Salomón, porque yo también fui hijo único dedicado de mi padre, el cual me enseñaba y me decía. Siempre vemos constantemente a Timoteo hablando de la madre y de la abuela, que hay alguien en la casa que le estuvo enseñando y le estuvo transmitiendo. Pero hoy en día, lo soltamos para allá, lo soltamos para acá, y la pregunta sigue: ¿dónde está? Queremos después tener familias sólidas, familias espirituales, familias de bendición. ¿Y nosotros qué hicimos? Yo creo que esta pregunta nos deja mucho. Y es todo un reto para nosotros como hombres de Dios en este día. Señor, yo quiero estar en el lugar correcto. Yo quiero estar haciendo lo que tú dices que tengo que estar haciendo. Yo quiero estar ahí liderando a mi familia, no para complacer mi ego, no para tomar caprichos arbitrarios, no para salirme con la mía, simplemente porque tú me has llamado. Y fíjense, la comparación que pone el Señor es: así como Cristo y la iglesia, que dio su vida constantemente, que mis hijos vean, que mi familia vea mi amor, mi sacrificio, mi interés, mi énfasis en la palabra, que se vive una cosa en la casa y se vive también en la iglesia. Aleluya. Que Dios nos tenga que decir de la misma manera: ¿dónde está tu corazón? Yo le invito a cerrar todos nuestros ojos en esta hora. Gracias, Señor. No sé qué estaba haciendo, pero estoy seguro